Lo que vamos a comenzar entonces realizando va a ser clonando el proyecto que teníamos de la clase pasada, el cual ya tenía el insertar. Vamos a ir acá entonces a code, vamos a copiar este código de aquí y en la ruta donde tengan sus proyectos, en mi caso sería la carpeta de backend, vamos entonces a clonar el proyecto, en este caso clonar este repositorio y yo me voy a mi carpeta, en este caso sería entonces cd backend sección 1. Y en esa carpeta haría entonces la clonación de mi proyecto, pero primero tienen que verificar que no existe un proyecto con el mismo nombre. En mi caso, como existe un proyecto con el mismo nombre, me va a dar error. Entonces lo primero que voy a hacer es asegurarme de eliminar ese proyecto. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo acá. Aquí está ejemplo, perdón, sí, exactamente, ejemplo model project. Así que lo voy a eliminar. Perfecto, he eliminado el proyecto. Y ahora, en esta posición, hago lo que sería un git clone hago control V, control V, perdón, control V de lo que sería el enlace que acabo de copiar y le doy enter. Con esto ahora lo que estoy haciendo es clonando todo el proyecto en esa ubicación en específico. Si ustedes la quieren en otra ubicación, obviamente van a aplicar el comando en la ruta que ustedes quieran. Una vez que estén acá, ya pueden ejecutar el comando code espacio punto para que se les abra Visual Studio Code. Eh, a continuación ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en este proyecto, pero lo primero que hay que verificar es nuestro archivo setting que se encuentra dentro del proyecto. Entonces voy a mi archivo setting que está aquí y me voy a ver las configuraciones. Consulta, ¿se ve bien el tamaño de la letra o la agrando un poquito? ¿Está bien? Voy a agrandarle un poquito la letra porque puede ser que atrás no la vean bien. Entonces van a buscar el nombre de la base de datos dentro de las opciones y van a crear esa base de datos que ustedes tengan en este caso en nuestra aplicación, que sería, ¿cómo se llama nuestra aplicación para ejecutar la base de datos? ¿Dónde tengo que crear esta base de datos? En Cham, perfecto. Así que lo primero que tenemos que hacer es ejecutar Cham. Inicializamos acá los dos servicios, lo que sería MySQL y Apache. Nos vamos al admin. De acá verificamos que no exista esa base de datos y la volvemos a crear. Perfecto, vamos a base de datos. En mi caso ya existe esta base de datos. Así que lo que voy a hacer es eliminarla. Y una vez que la tenga eliminada, la voy a crear. EJModelDB. Nuevamente, le damos acá en crear. Y ahora lo que haríamos sería ejecutar entonces lo que son las migraciones en el terminal entonces que teníamos abierto anteriormente. ¿Cómo se ejecuta una migración? ¿Cómo se ejecuta una migración? ¿Cómo sería? Para ejecutar, no para crear la migración. No. Sería entonces Python manage.py y aquí sería la palabra migrate para poder ejecutar entonces la migración. Entonces le damos enter acá y me está reclamando que no existe un módulo llamado ejemplo app.for. Parece que pasé a llevar algo, voy a verificarlo. Puede ser que haya pasado a llevar algo en el código. No sé, no sé. ¿Qué línea me dice que está ese error? En la línea views. Voy a verificar, puede ser que haya editado algo por error. No. Dice que está intentando ya. No tiene Ah, claro, efectivamente
Se me borró el archivo form de acá, no se subió en el Git, lo voy a reparar al tiro. Tengo un minuto y se los comparto. El error que nos estaba dando es que este archivo forms que está acá no se subió dentro del Git. Cuando hice el último, en este caso, commit y el último push para subir los avances, este archivo no se subió. Por lo tanto, ahora lo que van a escribir para poder obtener el código, como ya lo clonaron y están en esta ruta, van a hacer simplemente un git pull. Con esto van a actualizar el archivo que no tengan. Entonces, en mi caso me dice que ya está listo a la fecha. En el caso de ustedes van a escribir git pull para poder descargar el archivo que está faltando. ¿Ya? Con eso ahora tendrían el archivo y no tendrían ningún problema. Ahora si ejecuto el Python en manage.py, ya vamos a ver que efectivamente carga todo sin problemas porque ya ahora está sí o sí el archivo form.py, que era el que tenía el error anteriormente. Perfecto, ahora que estamos acá, puedo ejecutar Python manage.py room server. Lanzamos entonces el servidor. Vamos a ver acá lo que tenemos por el momento. Si pongo entonces slash empleados, tenía la opción de registrar empleados, que me dice que ahora el registro de nuevo empleado tampoco existe. Parece que me faltaron que se subieran varios archivos. Voy a verificar correctamente que no falte nada. Deme un minuto mejor para verificar todos los archivos primeramente. Otro archivo que no se subió correctamente. Ya, ahora sí está funcionando todo correctamente. Me había faltado este archivo. Ahora ya está publicado. No hay ningún problema, entonces podemos ver el registro de empleados y podemos entonces insertar efectivamente datos luego de hacer la inserción. Si a alguien le aparece acá un error cuando vayan al registro de empleados, porque tampoco se había subido este template, así que nuevamente tendrían que hacer un pull para poder descargar el último archivo que lo acabo de actualizar que tampoco se había subido. Así que en caso de, ahí estaría todo lo que habíamos hecho hasta la clase pasada, que sería solamente el registrar. El día de hoy lo que vamos a hacer entonces va a ser el actualizar y el eliminar. Así que para hacer eso vamos a partir por un poquito, vamos a mejorar acá un poquito la interfaz gráfica. Nos vamos a ir a lo que sería la lista de empleados. Y al final de nuestra tabla vamos a agregar una nueva casilla que generalmente uno le pone la palabra acciones. ¿Ya? Entonces vamos a ir acá al final de nuestro template, acá donde está empleados. Y acá, como podemos apreciar, tenemos lo que sería entonces nuestra tabla que estábamos recorriendo la clase pasada. Tenemos acá el nombre, apellido, edad, teléfono, correo. Entonces acá le vamos a agregar un nuevo TH con la palabra acciones, como está acá. Y acá abajito, en caso de que exista, entonces vamos a agregar dentro ahora de este for que teníamos en la clase pasada, vamos a agregar entonces un TD. Y dentro de este TD vamos a agregar entonces un A. Y este botón va a tener entonces un href. Por el momento va a estar vacío, así que le voy a poner un gato. Le vamos a dar una clase que sea entonces btn por ejemplo, un warning eh, para el editar y un danger para lo que sería entonces eliminar. Con esto entonces tendría un editar y un eliminar ahora en mi tabla. Por cada registro que yo vaya agregando, se van a ir agregando estos valores que están acá. Por cada elemento que yo agregue entonces, van a ver que ahora aparecen estos dos botones de editar y eliminar. Recuerden, agregarlo arriba, lo que sería en el head de la tabla, la palabra acciones,
Y acá agregar entonces lo que sería un TD dentro de los datos cuando se están recorriendo con las dos acciones que nosotros queremos hacer. Ahora la pregunta es, ¿se ve bien este texto escrito acá? Generalmente a la mayoría no le gusta que haya un texto acá, sino que lo que prefiere, cuando uno busca, por ejemplo, CRUD, por ejemplo, uno busca el CRUD con Bootstrap, lo que suele encontrar son imágenes como las que están acá a continuación, donde, bueno, hay algunas con palabras, como en este ejemplo, pero la mayoría suele encontrar cositas como esta, con iconos. Yo siento que se ve mucho mejor con un icono que agregarle el botón de la manera que lo tenemos ahora. Así que vamos a trabajar con los iconos. Ahí si a ustedes después no les gusta trabajar con iconos, no lo agregan, pero por ahora lo vamos a hacer. Nos vamos a ir a la página de Get Bootstrap, ¿ya? Y para agregar un icono en Bootstrap nos tenemos que ir a la opción que dice icono, ¿cierto? Esto lo debieron haber aprendido en Frontend el semestre pasado, que ya lo vimos, ¿cierto? Así que vamos a bajar acá y en una parte dice instalación, aquí. Para el que no lo haya visto entonces sería la página de icons.getbootstrap.com. Nos vamos acá donde dice install y como nosotros estamos trabajando por CDN, copiamos ese enlace. Si estuvieran trabajando en este caso, por ejemplo, con React, tendría que copiar este comando de acá y sería más o menos lo mismo. En React también lo vimos el semestre pasado. Así que ahora como estamos por CDN, copiamos este enlace y como es un CSS, esto va en la parte del en el HIAD. Perfecto. Así que vamos a nuestro archivo, subimos al HIAD y acá dentro del HIAD agregamos entonces, si quieren pueden agregar ahí un comentario. Eh, por ejemplo, ahí CSS icon le voy a poner o icon bootstrap, como ustedes quieran, y lo pegan. Ahí tengo entonces lo que sería el CSS de mi icono, perdón, el icono de mi CSS. Y ahora, para usar este CSS o estos iconos que ya tengo acá agregados, acá donde dice editar y donde dice eliminar, vamos a buscar el icono. ¿Qué icono quiero, por ejemplo? En el caso del editar, generalmente, ¿qué es lo que se pone? Por ejemplo, en el editar, en las imágenes que les mostré, ¿qué es lo que veían que se ponía? Un lápiz para el editar. Entonces vamos a buscar la palabra pen. Puede ser ese que está ahí, generalmente puede ser esa opción con un cuadrado o puede ser el lápiz solo. Generalmente el rellenado, el pen fills, pencil fills, no lo recomiendo tanto en realidad. Prefiero estas versiones que son así solamente los bordes. Puede ser este cuadrado o puede ser ese. ¿Cuál le gusta más? ¿El pencil o el pencil square? Vamos al pencil y copiamos esto que está aquí. Simplemente con copiar eso que está ahí, ya estaríamos listos. Cambiamos la palabra editar por ese lápiz y ahora automáticamente ya tendría el icono del lápiz en vez de tener entonces el texto que tenía anteriormente. Para el caso del eliminar tengo que hacer exactamente lo mismo, pero en vez de un lápiz, ¿qué signo vamos a agregar? Un basurero. ¿Cómo se dice basurero en inglés? Basuration. Trash, perfecto. Escribimos trash y ahí eligen el basurero que a ustedes les gusta. ¿Cuál les gusta más? ¿El trash 2 o el trash 3? Normal nomás, ya. Y lo pegamos. Y ahí, por ejemplo, ya tenemos los botones de esa manera. Puede ser que le guste de esta manera, o puede ser o puede ser también que no le guste de esta forma, que aparezca con la estructura de un botón. Lo que podrían hacer ahí ahora es jugar, y en vez de jugar en este caso con un botón, podrían buscar la opción de simplemente pintarlo como si fueran texto. Entonces, por ejemplo, acá podemos agregar la opción de colores. ¿Dónde están los colores acá? Se me perdieron los colores. Acá está la opción de colores. Y por ejemplo, si alguien me dice, profe, ¿sabe qué? Está bien así como está, pero no me gusta que tenga entonces, que tenga en este caso el borde como si fuera un botón, prefiero que sea solamente el icono solo. Pudiésemos venir acá y buscar entonces las opciones para los colores. Entonces, por ejemplo, acá tengo lo que sería
El color rojo podría agregarle un borde, podría agregarle en este caso, un color más suave. Entonces, por ejemplo, acá sería un BS, si no me equivoco, era, ¿o no? Guión Danger. Es que no me acuerdo si se agregaba en realidad con esta opción. Vamos a verificar. No, se pintó de color azul, no era de esa manera. Era text guión Danger. Creo que no era así. A ver, veamos. Ahí sí. Text guión Danger, por ejemplo, pero esto es warning en realidad. Warning. Ahí sí. Y si actualizo, por ejemplo, ahora tengo el icono amarillo. Y para el caso de el basurero, lo podría dejar entonces con un text-danger. Y ahora, por ejemplo, tendría eso. Ahora, puede decir, profe, están muy pegados. Perfecto, le podemos agregar un margen. Entonces, por ejemplo, podría ser un margen hacia los lados, un MX, por ejemplo, de unos 3, por ejemplo. Y con eso ya quedan un poquito más separadas las acciones. O simplemente pudo haber sido en vez de MEX, podría haber sido ME. Y el resultado va a ser más o menos similar, pero simplemente el primero empuja al de al lado. ¿Prefieren con esta forma o con el icono de botón? Bueno, ahí lo deciden ustedes en realidad ya. Ahí ustedes ven si lo quieren de esta manera o de la otra opción. Ahí tenemos los iconos para eliminar y para editar los datos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? Perfecto. Ahora, este icono que está acá no me sirve de mucho si es que yo no lo hago funcionar. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer funcionar entonces? Lo que tengo que hacer a continuación es crear entonces una vista que a mí me permita eliminar estas opciones. Así que vamos a ir a nuestro archivo, vamos a buscar el archivo views y acá vamos a agregar perdón, vamos a agregar entonces un nuevo método, una nueva función que se va a llamar, vamos a dar aquí un par de enter para que vean, por ahí. Entonces voy a crear un def eliminar. ¿Y qué estábamos agregando? Eliminar entonces empleados. Igual que acá arriba dice empleado registro, acá va a decir eliminar empleados. El eliminar empleados va a recibir dos datos. Va a recibir un request y va a recibir un ID. ¿El ID para qué es? El ID va a ser para poder ir recorriendo todos los datos y obtener entonces a la persona. Entonces acá vamos a agregar un comentario que vamos a eliminar, o vamos a primero a buscar el empleado dentro de la base de datos con su ID. Y para hacer eso, nosotros ya sabemos buscar dentro de la base de datos. Por ejemplo, utilizando acá lo que era este ORM que usamos en la clase pasada, lo que hacía era, perdón, un par de clases atrás, lo que hacía era ir a la tabla de empleados y hacer en este caso era un select asterisco from de toda la tabla empleados, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es más hacer una opción un poquito más particular y vamos a buscar, por ejemplo, acá empleado va a ser la variable y esto va a ser igual a empleado.object.get y vamos a buscar que el ID tiene que ser igual al ID. O sea, vamos a estar buscando un empleado cuyo ID sea igual al ID que yo le estoy pasando. ¿Dónde voy a obtener este ID? Se lo voy a pasar en este caso a través de la URL que vamos a programar posteriormente. Una vez que obtengamos el empleado, vamos a hacer un empleado.delete y con eso ya el empleado queda eliminado completamente de nuestra base de datos. Y por último, lo que vamos a hacer entonces es redirigirnos hacia la vista de nuestro, ¿cómo se llama? Redirigirnos a nuestra vista de, ¿a dónde habíamos hecho anteriormente? Acá está. Vamos a copiar este reverse que tenemos acá arriba para ir al empleado data y nos vamos a dirigir entonces hacia allá, para que no nos quedemos en ninguna otra ruta, sino que nos lleve de vuelta a la lista de empleados.
Y eso es todo para eliminar. O sea, el otro día por agregarle 3 líneas más ya hubiéramos tenido el eliminar. Lo pude haber hecho. Pero como no los quería complicar tanto, porque el insertar ya es un poco complejo de aprender al principio, ahora con lo que tenemos acá, 3 líneas más y ya tenemos el eliminar. ¿Vamos a ir hasta ahí? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dirigirnos entonces hacia nuestra URL. Así que vamos a ir acá al proyecto y vamos a buscar entonces el archivo URLs. Y vamos a agregar entonces ahora una nueva importación que se llama eliminar empleados. Y acá vamos a agregar un nuevo path que se va a llamar entonces eliminar empleado. Pero acá, en este eliminar empleado que tengo, le tengo que pasar una variable. Entonces le tengo que pasar el ID y tiene que quedar acá escrito dentro del path. Entonces le vamos a agregar paréntesis triangulares y vamos a escribir acá entonces el tipo de dato que sería esto. El ID por lo general suele ser un dato de tipo entero y el nombre que va a recibir esta variable va a ser ID. Yo la estoy definiendo de esa manera. Entonces cuando yo haga, por ejemplo, eliminar, ¿qué escribí ahí? L, E, li, mimar. Ahí sí. Eli, ¿qué estoy escribiendo? Eli, mi, ahí no está bien. Entonces, cuando yo vaya a eliminar, por ejemplo, empleado slash 1, se me va a eliminar el empleado 1. Si hago eliminar empleado slash 2, se me va a eliminar entonces el empleado 2. Para que esto sea un poquito más dinámico, vamos a utilizar entonces el name con la URL y esta ruta se la vamos a pasar a lo que era nuestro botón de eliminar, ¿cierto? Entonces, vamos a ir acá arriba a lo que sería nuestro empleados, aquí al trash, y lo que vamos a hacer ahora, aquí por ejemplo, en donde está el href, vamos a agregar llaves, vamos a agregar entonces signos de porcentaje y vamos a agregar la palabra URL y vamos a agregar entonces lo que sería la ruta, en este caso lo que pusimos en el name, pero ahora, si yo voy a revisar acá, me aparece, cuando hago el mouse encima, dice arriba eliminar empleado, slash, y dice gato, si no me equivoco, si no, no alcanzo a ver bien. Y si yo hago clic acá, no hace nada, no elimina. ¿Por qué? Porque me falta pasarle algo muy importante, que sería el que dijimos que teníamos que pasar acá, el ID. Entonces, ¿cómo le pasamos el ID aquí? Entonces, fuera de las comillas, vamos a copiar esto que está acá, el empleado.id, y se lo vamos a pasar acá. Como estamos dentro del for y estamos recorriendo los datos, seguimos dentro del for, esta variable sigue funcionando. Entonces, si ahora yo voy acá a mi proyecto, me posiciono acá, debería decir entonces, si actualizo, debería decir eliminar empleado slash, no sé si se ve bien, pero dice slash 1. Y acá dice slash 2. Si presiono el botón ahora, rápidamente el dato se eliminó. Si vuelvo a agregar otro registro, entonces, por ejemplo, ahora se agrega con el ID número 3. ¿Le funciona? Ya, vamos a continuar entonces. Como estamos viendo recién acá, tenemos lo que sería el eliminar y nos funciona bastante bien. Yo la clase pasada les había dicho que este formulario que teníamos acá para insertar, que hay una opción un poquito más breve, perdón, acá en el view, que hay una opción un poquito más breve para hacer la inserción y no tener que estar pidiendo cada uno de los datos y haciendo, por ejemplo, un empleado.object_create y pasarle todos estos datos. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces a continuación para que no tengamos que pasarle tantas opciones? Lo primero que voy a hacer va a ser primero modificar un poquito lo que es el formulario y me voy a dirigir entonces a mi formulario un poquito y vamos a hacer una leve modificación para que esto nos funcione de una forma un poquito más fácil. Entonces acá donde dice form, vamos a cambiar acá la palabra form por model form.
Vamos a hacer primero ese cambio acá en el formulario. Vamos a pasar de Forms a Model Forms. Luego, vamos a agregar acá, esto deberían saberlo de programación orientada a objetos, por ejemplo, una clase de tipo meta, que viene a ser, entre comillas, algo así como nuestro constructor y lo que nos va a permitir a nosotros es tener una asociación de que este formulario va a quedar automáticamente enlazado con, en este caso, el empleado, que sería entonces nuestro modelo que deberían tenerlo importado acá arriba. Si a ustedes no se les importa de manera automática, no importa, lo importan ustedes de manera manual. Pero deberían tener eso. Clase meta y le ponen model es igual a empleado. Y le vamos a decir ahora que vamos a ocupar todos los campos. Entonces vamos a poner fields es igual a, entre comillas, guión bajo, all, guión bajo, guión bajo. Ya, entonces le estoy diciendo, mira, toma el modelo empleados o toma la tabla empleados y automáticamente asocia cada uno de los datos con cada uno de estos campos que yo tengo acá en mi formulario. Entonces ahora vamos a poder hacer una pequeña modificación en nuestro insertar para que quede un poquito más breve. ¿Hicieron esta modificación ya? Modificaron acá entonces model por model form y agregaron esta clase meta. Una vez que hayan hecho esto, sí, solamente esas dos cositas que están acá y esa modificación de arriba. Ahora, si volvemos a nuestro view, en vez de tener toda esta estructura de tomar todos los datos y hacer todo esto, yo puedo simplemente ahora hacer un form.save. Y esto hace ahora un guardado un poquito más rápido para evitar yo que tener que hacer todos los datos. Entonces, si es un formulario, como el caso de la prueba, que es un formulario que sea muy extenso en datos, con esta opción, con haber hecho entonces acá un model.form, se hubieran ahorrado el tener que transcribir acá todos los datos y con un for.save automáticamente se va a almacenar todo. ¿Ya? Es mucho más breve esta opción. Yo la uso mucho más esta opción que la otra. Pero hay que agregarle entonces, como vimos acá, la clase meta. ¿Se entendió? Vamos a probar si realmente funciona, porque no sabemos si funciona. Si vamos acá, vamos a registrar, vamos a probar ahora, vamos a agregar un correo, edad, enviar datos y efectivamente funciona sin ningún problema. Ahí vemos que efectivamente está funcionando sin ningún problema y podemos eliminar e insertar datos sin ninguna complicación. Entonces, lo que hice recién fue simplemente editar el archivo forms, editar estas dos opciones que están aquí y después en view cambiar todo lo que estaba acá en el object.create por un form.save. Ahí dejo el formulario entonces por si les faltó copiar algo. Ya, para hacer entonces lo que nos estaría faltando, que sería el actualizar, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a ir primero al formulario y vamos a copiar el formulario, solamente la parte de acá arriba, toda esta parte de acá, la vamos a copiar hasta aquí, toda esa clase. Y acá arriba le voy a poner un comentario, entonces esto sería clase para... Esto es para poder realizar el registro de empleado. Y ahora lo puedo pegar arriba, lo puedo pegar abajo. Voy a entonces agregar acá la clase para poder realizar la edición de un empleado. Entonces pegamos acá y prácticamente tengo lo mismo dos veces. Pero ¿se acuerdan lo que decía antes de acá? ¿Qué decía antes de que le pusiéramos model form? For. Entonces le vamos a poner form. Lo vamos a dejar como estaba esta opción. Entonces, mismo nombre, solamente cambiamos la estructura. Acá arriba le pasábamos el model form y acá le pasamos el form. Copiamos y pegamos. Ya no es necesario agregar acá la clase meta porque esto no lo lleva.
Ahora, una vez que tenemos esto listo, vamos a ir ahora a Views. Y voy a hacer algo bien sencillo en realidad, porque el editar es prácticamente lo mismo que el insertar. Así que vamos a tomar todo lo que sería el empleado registro, y acá crearíamos entonces ahora uno que se llame editar empleado. El editar empleado, para saber cuál es el empleado que estoy editando, entonces necesito el copié y pegué prácticamente. Así que ahora lo que voy a hacer es necesitar el ID igual que el eliminar. Y ahora vamos a buscar el empleado. O sea que tomo esto que está acá arriba, buscamos el empleado con el ID que obtenemos. Y ahora, cuando nosotros creemos nuestro formulario, en vez de eliminarlo, lo que le vamos a pasar ahora va a ser una instancia que va a ser igual al empleado. Entonces, cuando el formulario se cargue en pantalla, va a cargar con todos los datos del empleado que yo le estoy pasando el ID. Ahora, para que se me actualice el dato, acá dentro del dato post es cuando yo presiono el dato enviar. Y acá, si yo lo dejo tal cual esta parte, esto me crearía un nuevo empleado, no se editaría. Pero vamos a ver, por ejemplo, si esto funciona. ¿Se entendió lo que hice hasta aquí? Copié, pegué el crear, agregué el ID, agregué esta línea de buscar el empleado por el ID y le pasé la instancia del empleado al form. Es lo único que he hecho hasta el momento. Ya copié y pegué el crear, este que está acá, le agregué el ID, busqué el empleado, que esto ya lo tenía del eliminar, y le pasé la instancia del empleado nuevo perdón, del empleado que estoy buscando a mi formulario para que cargue los datos de el formulario. Ahora que lo que nos estaría faltando entonces en estos momentos sería ir hacia nuestro URL y agregar ahora lo que sería entonces la nueva función que sería editar empleados. Y acá sería copiar y pegar el eliminar, pero cambiando todas las palabras eliminar por editar. Entonces aquí sería editar, acá sería entonces editar empleado, y acá sería entonces editar empleado. Prácticamente es lo mismo. También le tengo que pasar un ID en el caso del editar, igual como lo hicimos anteriormente. ¿Y qué es lo que me estaría faltando ahora? Editar nuestro botón acá, que teníamos anteriormente. Entonces acá donde está el gato le vamos a poner URL. Perdón, me faltaron acá las llaves. eh, signo de porcentaje, URL, entre comillas le ponemos editar empleado, empleado.id. Prácticamente lo mismo que el eliminar, pero ahora con el editar. ¿Cuál es el problema que tenemos a continuación? Si voy acá, por ejemplo, agrego un nuevo empleado, me dice que error, me dice que no se encuentra el atributo save. Vamos a verificar qué es lo que pasó. Recién guardé y guardó bien. ¿Qué error pasó ahora? Tenemos acá entonces, puede ser que sea el orden acá de los datos. Vamos a dejar esta arriba. Vamos a dejar entonces esta opción acá arriba primero. En caso que nos dé error, vamos a verificar al otro lado. Ahí sí se insertó. Es por un tema de orden ahí de los formularios. Caso que les dé error, entonces dejan primero el for.for primero y el mother form después segundo. Acá como podemos ver entonces, si le doy a eliminar, al menos acá estoy obteniendo todos los datos, que es lo principal que nos interesa en este punto, ¿cierto? Pero cuando le doy en enviar datos, se envía un nuevo dato, no se crea, en este caso, por ejemplo, aquí voy a cambiar el número de teléfono 133, le doy acá en enviar datos y como pueden observar entonces, se me está creando un nuevo dato, no se me está actualizando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Volvemos al archivo views y si se fijan acá, lo que le estoy diciendo es prácticamente lo mismo que tenía antes de agregar el empleado. Si se fijan, esto es idéntico. Eso que está acá es idéntico a acá. Por lo tanto, es lógico que guarde un nuevo empleado y no me edite el empleado que tengo.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá de diferente? Simplemente pasarle la instancia al formulario. Entonces acá lo único que me estaría faltando es pasar la instancia de empleado y con eso ya no vamos a tener el problema de editar. Y se va a editar solamente el campo correspondiente. Si vuelvo entonces acá, le doy en editar y cambio el número, le doy en enviar, ahora sí efectivamente se cambia solamente estos datos y no se crean registros nuevos. ¿Ya? Entonces ahora tenemos prácticamente el CRUD completo, ¿cierto? Tenemos el crear, tenemos el ver, tenemos entonces el eliminar y tenemos el actualizar. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no le haya funcionado a alguien? ¿No? Perfecto. Entonces lo voy a dejar hasta acá esta grabación, que sería la finalización de el CRUD.